Buenos días, señor subdirector Óscar Taya Urrutia. Señora coordinadora académica Olga Marlene Espinosa López. Señora coordinadora de gestión del educando María del Rosario Medina Sea. Señora coordinadora de orientación y convivencia María del Rosario Buendía Rieta. Señores miembros del Club Ribeiro, profesores, estimados estudiantes. Bienvenidos a la Cuentística de Ribeiro, una propuesta para los estudiantes de sexto grado, donde tuvieron la oportunidad de conocer al escritor Julio Ramón Ribeiro a través de sus cuentos Gallinazo sin plumas, Alienación, La piel de un indio no cuesta caro y Mariposas y cornetas. Permítanme por favor invitar a Miss Leslie Regalado Díaz, profesora de sexto grado, a compartir con ustedes el motivo por el cual el Club Ribeiro está con nosotros. Buenos días a todos los presentes. Quisiera compartirles mi alegría porque hoy se encuentran con nosotros los amigos del Club Ribeiro, que esta mañana vienen a difundir la obra ribeiriana y a compartir anécdotas de nuestro querido escritor Julio Ramón. Es importante resaltar la labor que cumple el Club Ribeiro con la difusión y el aporte cultural de las obras. Es así que pido un fuerte aplauso para Elizabeth Monopoly Acker, Carlos Torres Fernández y a Juan Ramón Ribeiro y Penca, que es el sobrino de nuestro querido Ribeiro. Invito ahora a Elizabeth Monopoly, miembro del club, a subir al escenario. Muchas gracias, Miss Leslie. Muy agradecidos por la invitación que hemos tenido para ustedes, chicos de sexto grado. Y bueno, voy a hacerles una pequeña biografía, ¿no?, de nuestro querido escritor Julio Ramón Ribeiro, para conocerlo un poquitito más. Vamos a presentarles pues el programa Ribeiro en los colegios, y el programa que es precisamente para ustedes se llama Mi amigo Ribeiro. Vamos a ver pues cómo Julio Ramón, a través de los cuentos que ustedes han ido conociendo, pues se hace tan cercano, porque él también fue un niño curioso y lector como ustedes. Julio Ramón Ribeiro pues va a nacer en el seno de la familia de Mercedes Zúñiga Rabines y Julio Ribeiro Bonello. Acá tenemos la foto de sus padres y una foto de adulto junto con sus hermanos. Su hermana mayor es Mercedes, Juan Antonio y Josefina Chamina, ¿no?, que es la última, y él va a estudiar en el Colegio Montessori de Santa Beatriz hasta el año 1937. Él nos va a dejar en la introducción del libro La palabra del mudo de Campodónico una gran verdad. Dice: cuentos espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, que intenté captar y representar en lo que a mi juicio y de acuerdo con mi propia sensibilidad lo merecía. Es decir, pues Julio nos dice que de todo aquello que nosotros vivimos o recordamos, pues podemos escribir una bonita historia. Es así como, por ejemplo, él va a tener en diferentes momentos de su vida evocaciones de sus primeros años en Santa Beatriz, inclusive cuando tenía 5 años, como es Juegos de mi infancia en el Parque Sucre, por las azoteas, donde él va a decir que él era el rey de las azoteas. Inclusive pues acá lo vemos ya adulto visitando la casa que pues él va a recrear en su historia porque le encantó. Y un cuento que yo le llamo el cuento Transición, que es la señorita Fabiola. No, la señorita Fabiola pues va a ser su maestra que le enseña a leer y escribir, y ella pues después va a vivir en Miraflores justo cuando ellos se van a mudar en el año 1937, y va a ocurrir algo maravilloso, la comunión que había entre maestros y padres. ¿Por qué? Porque los papás de Julio le van a decir que por favor los lleve hasta el Colegio Montessori, y era con bus y con tranvía, o sea, algo muy bonito. Después Fabiola se va a casar y va a invitar a los Ribeiro, van a estar ahí, y al final del cuento pues Ribeiro nos va a mostrar algo muy bonito que en realidad pasó. Fabiola se encuentra con Julio Ramón
una tarde y ella le saca un libro de él que lo había estado leyendo y le dice, por favor, ¿me lo puedes autografiar? Y él va a poner a mi señorita Fabiola, que me enseñó a escribir, y nunca dije tan gran verdad. Y después, como les mencioné, en el año 37 se van a mudar al barrio de Santa Cruz, exactamente en Comandante Espinar 201. Y pues a partir del año 38 al 46, ya el año siguiente, pues va a estudiar en el Colegio Champaña junto con su hermano, y acá lo tenemos pues encerrado en un círculo a Julio Ramón, y pues él era hincha acérrimo pues de Universitario de Deportes junto con su hermano, y ese hinchaje lo va pues a mostrar en un cuento llamado Atiribas, ¿no? Donde dice: el campeón nacional universitario de deportes, del cual mi hermano y yo éramos hinchas furiosos, va a mencionar. Entonces va a hablar todo de cómo era aquel tiempo pues en el estadio, cómo vivían pues los partidos, y o sea, todo aquello pues que viene a ser el fanatismo por el fútbol. Entonces vamos viendo cómo Julio Ramón pues nos va mostrando cómo de todo lo que vamos viviendo, hasta de un partido de fútbol, de nuestros propios maestros, del recreo, de lo que vamos viviendo en cada etapa de la vida, pues podemos escribir una historia. Y el amor por los libros van a ser en su casa, ¿no? Antes habían grandes bibliotecas en las casas y el papá pues les elegía qué leerles. Entonces es así pues que Julio Ramón ya a los 12 años pues ya había leído a Cervantes, a Homero, a Valdelomar, a Ricardo Palma, a Julio Verne, a Kafka, pues en fin, ¿no? Y el papá pues que sabía francés, habían libros pues que se los traducía literalmente, ¿no? en una manera simultánea. Acá lo tenemos con su hermano Juan Antonio, pues con quien siempre fueron almas gemelas, como dijo el escritor Blaise Echenique, y pues ellos jugaban mucho. La creatividad nace de la lectura, como mencionamos, pero también va a nacer, ¿no? de los juegos. Así como mencioné hace un ratito, juegos de la infancia, por ejemplo, ellos mencionaban que en el Parque Sucre, pues ellos se subían como si fuera una gran montaña. Entonces es así que a los 10 años ellos van a empezar a crear historietas, lo que hoy ya ustedes conocen como cómics, ¿no? A 4 manos, o sea, es decir, entre ambos pues iban imaginando una historia y iban poniéndole dibujos. Y a los 14 años pues es así que va a escribir ya su primer cuento llamado Benito el Pescador, pero él solamente nos deja 2 datos acerca de este libro, que lo va a decir en 1984, ¿no? Uno, que era en los acantilados de Miraflores, que era detrás de su casa, y después pues que habían 15 personajes y que los 15 personajes fallecían, y pues dice, como le pareció demasiado sobrecogedor, pues simplemente lo destruyó. Entonces solamente de ese primer cuento nos deja esos 2 primeros datos. Y ya su último cuentario que va a escribir ya casi a las finales de su vida, pues va a ser Relatos santacruzinos. ¿Por qué? Porque obviamente pues habla de su vida en el barrio de Santa Cruz. Entonces, por ejemplo, tenemos historias como Mayo 1940, que es decir, como un niño de 10 años en aquel momento pues vive un terremoto que es considerado el segundo más fuerte en toda la historia del Perú, creo que él fue de 8.2, Cacos y Cañas, pues todas aquellas peripecias que hacía el papá porque se metían a robar, entonces pues todo lo que hacía, poner vidrios, conseguir perros, en fin, un montón de cosas. Y así pues en cada uno de los cuentos, que justamente ahí está Mariposas y Cornetas, que sé que es un cuento que ustedes lo quieren muchísimo, pues Julio Ramón nos va a mostrar en cada cuento pues lo que él vivía. O sea, estos cuentos son muy autobiográficos, tienen casi el 90% pues de verosimilitud dentro de cada uno de su trama, y acá los vemos en la fachada de la casa de Comandante Espinar, pues junto con sus hermanos mayores y sus papás. Y bueno, otros cuentos evocativos, por ejemplo, son Escorpio, Página de un diario, Los eucaliptos, que fue el primer cuento que yo leí a la edad de ustedes, ese es el cuento que le tengo mucho cariño, El ropero, Los viejos y la muerte, y sobre los modos pues de ganar la guerra. Acá tenemos ya a Julio Ramón Ribeiro pues adolescente. Y estos son pues todos los cuentos que escribió Julio Ramón Ribeiro, todos los cuentarios, ¿no? Tenemos pues 5 cuentos de manera independiente que escribió, y de ahí eso se van a añadir a otros, pues que con lo cual va a sumar pues todos los cuentos, los 97 cuentos pues escritos por Julio Ramón Ribeiro. Y bueno, finalizo mi biografía con una frase que dijo Julio Ramón Ribeiro, que es: en cada lector futuro el escritor renace. Entonces en cada vez que ustedes leen, chicos, pues Julio Ramón pues vuelve
vuelve a la vida y gracias. Gracias por leer y por querer mucho a Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias, querida Elizabeth, por acercarnos una vez más a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? El hecho de nosotros poder seguir leyendo y cada vez que nosotros leamos los cuentos de Julio Ramón, pues él está vivo y permanecerá siempre, ¿no? Ahora invito a Carlos Torres Fernández, que él nos va a deleitar con una narración del cuento Mariposas y Tormentas. ¿Qué es la vida? Una llama en la punta de una vela donde sopla un vendaval. Era un día tórrido, recuerda Julio Ramón, y vinieron los recuerdos y aparecieron las mariposas, unas de color naranja, otras polícromas, multicolores, que parecían un vitral, y también las más etéreas, las amarillas. Y con esos recuerdos, pues también vinieron la memoria de aquellos a quienes conocimos, y también las cornetas. Sí, porque empezaban los ensayos de las bandas de música de los colegios, que se preparaban para el desfile de las fiestas patrias. Al inicio, pues, era más un conato de interpretación, unos chirridos, y poco a poco iban ganando en calidad. En eso entonces se despertaban contiendas entre colegios, y de casa a casa sonaba una corneta o sonaba un tambor. Luego venía el ensayo general. Este no se anunciaba, pero la gente se enteraba y concurrían donde iba a ocurrir. En este ensayo se aprovechaba para que los escolares reconocieran el trayecto y todos los detalles pudieran ultimarse. Ya al despedirse después de los ensayos, pues los grupos se diseminaban por las calles. A muchos se les permitía regresar a sus casas con sus instrumentos. Y entonces por las calles de Miraflores uno podía ver una pequeña banda y por allá otra. En nuestro barrio, dice Julio Ramón, solo llevaba el flaco García y el gordo Patífora, el primero que tocaba la corneta y el segundo el tambor. Eran los mejores. Ya por la avenida Pardo, al final, ellos tomaban una ruta diferente a la nuestra. Sí, Julio Ramón cuenta nuevamente. Venían las mariposas naranjas y polícromas, que gustan del aroma de las dalias, del lirio y de las retamas. Pero las mariposas amarillas buscaban el aroma de los jazmines trepadores por las paredes de la casa de Frida. Sí, Frida, que tenía menos de una semana de haber llegado al barrio. Frida venía de Chile. Era hija de padre alemán y de madre araucana. Tenía una tez muy rosada, una larga cabellera negra que la usaba con trenzas, unos ojos celestes y un cuerpo convexo. ¿Quién pudiera retar a Frida, por ejemplo, a una pelea romana o a caminar por las tapias como hacíamos con las otras chicas? La presencia de Frida, pues, provocó que los mayores acudieran al barrio, aquellos que siempre se burlaban de nuestros juegos, y empezaban a jugar y a participar en la pega, en policías y ladrones,
todo con el objetivo de acercarse a Frida. Y contaba también Julio Ramón que el flaco García y el gordo Batífora también habían tenido sus afanes de querer enamorar. Chela Velarde era una morena, de labios impactantes, y el flaco García, pues, merodeaba su casa. De esto se dio cuenta el padre, y que a 4 gritos le dice: ¿y qué hace usted por aquí? Abandonó el flaco García sus afanes. Con el gordo Batífora fue diferente. Él, bajo su cuerpo grasiento, escondía su habilidad y su estrategia amorosa. Acudía siempre, dice Julio Ramón, a intercambiar estampillas porque juntábamos, dice, álbumes con estampillas. Nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de los afanes del gordo Batífora. En realidad, él estaba detrás de nuestra hermana Mercedes. Hasta que un día ella gritó porque encontró un papel que decía sí o no, dirigido a Mercedes y firmado por el gordo Batífora. Se discutió cuál iba a ser la respuesta. Mercedes puso un gigantesco no. Al día siguiente se lo comunicaron al gordo Batífora, el cual, a partir de ese momento, los miró con odio. Nunca se los perdonó. Y continuaban, pues, los ensayos. Y nuevamente llegaban al barrio el gordo Batífora y el flaco García. Mercedes había inventado unos juegos, más bien eran competencias, carreras de 100 metros y carreras de larga distancia. Las de 100 metros se corrían en la avenida, las de larga distancia pues eran vueltas a la manzana alrededor de la embajada del Brasil. Podían ser 1, 2 o 3 vueltas. El gordo Batífora intentó participar para ganarse pues alguna cercanía con Frida en las carreras de largo aliento. Apenas terminó la mitad de la vuelta a la manzana, pues ya no podía respirar. Pensó que en las carreras de 100 metros podía tener mejor éxito. Consideraba que una vez que agarrara velocidad, el volumen de su cuerpo le permitiría por inercia llegar rápidamente hasta el final. Pero apenas él estaba a menos de la mitad del recorrido, el flaco García ya había llegado a la meta y con su pecho estirándolo rompía imaginariamente la cinta que lo daba como ganador. El gordo Batífora entonces vio que no tenía futuro y quedó el camino expedito para el flaco García. El flaco García pugnaba por acercarse a Frida. De esto se dieron cuenta los demás compañeros del barrio y trataban de dejarle entonces los espacios para que ocurriera lo que el flaco García deseaba. Cuando jugaban a las escondidas, pues el flaco García aprovechaba para esconderse con Frida. Los que salían a buscar se iban por otros lados para justamente ayudar al flaco García a que se declare. Y esto ocurrió una tarde. Estaban Frida y el flaco García escondidos detrás del tronco del árbol más grueso que estaba frente a la embajada de Brasil. Y allí el flaco García pronunció estas palabras: ¿quieres estar conmigo? Se las dirigía a Frida. Frida se quedó pensando y después no contestó ni sí ni no. Contestó: se lo voy a preguntar a mi mamá. El flaco García insistió: ¿y cuándo y cómo sabría yo que la respuesta es la que espero? Frida le muestra la larga trenza que siempre usaba, la que estaba anudada con una cinta blanca,
y le dice: cuando veas que esta cinta es roja, la respuesta es sí. Siguieron pasando los días, aparecieron los días grises de mucho frío y llovía constantemente. Muchos cayeron enfermos, entre esos también Mercedes. El día previo al desfile, el flaco García se llevó al barrio con la esperanza de ver a Frida. No la encontró. Resulta, Mercedes contó después, que Frida también estaba enferma de una bronquitis y su familia la había llevado a Chosica. Al día siguiente, pues salió un tremendo sol. Gran augurio, pues para el desempeño del colegio del flaco García y del gordo Batífora. Entre primaria y secundaria eran 1000 estudiantes. Ellos ya habían ganado en otras oportunidades el premio al mejor colegio que desfila. Esta vez se decía que sería igual. Sus únicos rivales eran otro colegio privado y un colegio estatal, pero ambos no representaban mayor peligro. Y salieron hacia la avenida Larco, donde iba a ser el desfile. El flaco García dirigía a toda la banda cual si fuera un grupo imperial. Lanzaba la corneta a los aires y la cogía igual. El gordo Batífora no se quedaba atrás y los palillos del tambor también hacían equilibrio en el aire. Se ubicaron cerca de la iglesia, esperando el turno para que les toque desfilar. Y el flaco García buscaba entre el colegio de las chicas, porque en esas épocas no había colegio mixto, a ver si encontraba a Frida. Vano empeño, porque Frida estudiaba en un colegio alemán que estaba ubicado en otro distrito. Hasta que les llegó el turno y empezó la marcialidad en la marcha. Se había levantado pues una tribuna como palco oficial. Ahí estaban las autoridades, el alcalde y el párroco y otros invitados. Iba avanzando el colegio, cuando en eso el flaco García alcanza a ver con el rabillo del ojo que poco antes de llegar al palco oficial estaba Frida, acompañada de sus padres. Y Frida tenía sus trenzas atadas con una cinta roja. En eso el flaco García, en vez de interpretar las notas a las que nos tenía acostumbrados, su instrumento lanzó un chillido. Intentó hacerlo otra vez, pero igual sonó como a falsete. Esto provocó que todas las demás cornetas perdieran el paso, y junto a esto pues los tambores, y los que estaban marchando no sabían qué hacer. Una corneta y un tambor pretendieron recuperar otra vez el control, pero fue en vano. Fue casi como un desbande. La gente los hacía apurar a que pase. Detrás venía la bien entrenada banda del colegio estatal. Fueron derrotados caminando en desordenado avance hasta llegar al colegio. Formados en el patio de básquet, el hermano Gedeón lanzó una filípica, retándolos por qué había ocurrido eso. Y todos miraban hacia el flaco García, pero con él no era. Él más bien parecía que miraba al infinito, mientras sus labios sonreían. Fin de la historia. Es la primera vez que tengo la oportunidad de poder contar esta historia ante un público como ustedes. Y antes de subir me puse a pensar si no desentonaría yo como lo hizo el flaco García. Claro, en mi caso
no hay una Frida en este momento, pero siempre es retador un espacio que es nuevo y un público como ustedes que conoce la historia. Espero haberlo hecho bien. Muchísimas gracias, estimado narrador. Creo que nos ha hecho revivir nuevamente la historia y por ahí escuchábamos cómo es que cada uno de ustedes, ¿no?, vivía la historia, estaban enganchados con la historia. Y de verdad, muchísimas gracias una vez más. Vamos ahora a invitar a Juan Ramón Ribeiro y Pensa para que nos pueda compartir algunas anécdotas, situaciones que ha vivido junto al escritor Juan Ramón Ribeiro. Muy buenos días, es un gran placer estar con ustedes, muchachos. Yo realmente soy solamente un lector que por casualidad, además soy sobrino de Julio Ramón. Yo los invito a ustedes a que lean, y lean mucho. Les abre una perspectiva de la vida enorme, ¿no? Sin ninguna frontera. Pueden estar ustedes a través de un libro, en la época de las cavernas, no sé, en el futuro, en diferentes países que de repente no pueden visitar, y por eso los invito a que lean. Y qué mejor que leer a Julio Ramón Ribeiro, que además de ser un autor peruano, ¿no? Sí, tiene una pregunta ahí. A mí me gusta leer bastante, pero no sé qué cosas leer. ¿Me podría recomendar algo? Sí, en principio recomiendo leer a Julio Ramón. ¿Y por qué? Porque Julio Ramón es peruano. Julio Ramón era miraflorino, como es su colegio. Seguramente muchos de ustedes viven en Miraflores, entonces se van a sentir ustedes reconocidos en sus personajes, ¿no? En este caso, en este cuento, por ejemplo, que han leído, que han contado, Mariposas y Cornetas, como en Gallinazos sin Plumas, incluso Alienación, son cuentos de muchachos, de jóvenes, y en dos de esos cuentos que han vivido en Miraflores, ¿no? Y que han sufrido de repente lo que muchos de ustedes también han tenido que padecer. Es importante conocer nuestra realidad, y las cosas que le pasaban a Julio Ramón en esa época de niño no han cambiado mucho, ¿no? Existen los mismos problemas. Ustedes han leído Alienación, la discriminación racial existe. Los niños estos que se enamoran en un desfile escolar, ya les voy a contar. Yo también soy del Colegio Champañá y he tenido la oportunidad de competir en los desfiles contra el Carmelitas, y no solamente eso, en ADECOR hemos competido en básquet, en fulbito, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería decirles que en el colegio aprendemos mucho sobre ciencias, sobre números, ¿no?, y otras materias, pero la literatura también puede ser una opción profesional, ¿no? Si bien es cierto, estas materias que estudiamos son importantes, sí, un momentito, la lectura nos va a permitir conocer las más íntimas razones por las cuales las personas hacen lo que hacen, ¿no? Y yo les invito por eso a leer, para que descubran por qué las personas actúan como actúan. Había una pregunta ahí, vamos a cambiar la dinámica, no estaba previsto lo de las preguntas, pero... ¿Cuál fue tu lectura favorita de las de Julio Ramón Ribeiro? Es un poco complicado, ¿no? Ahí me gusta La Insignia, ¿no? Que no lo han leído ustedes, pero por ejemplo, siempre me ha cautivado un cuento, vamos a cambiar lo que estábamos pensando decir, como Reader y el Pisapapeles, ¿no? Aunque me voy a lanzar spoileándoles, adelantándoles el cuento, Reader y el Pisapapeles es un cuento también de Julio Ramón niño, que para la mayoría de la gente que lo lee es un cuento fantástico, pero realmente fue real. Todos los personajes de Ribeiro, como en el cuento que acaban de escuchar ustedes, son personas que yo he conocido. Yo he conocido a Gordo Batifora, obviamente la hermana de Julio Ramón, y Juan Antonio, el hermano de Julio Ramón, que es mi padre, es Mercedes, a la cual enamorada de Gordo Batifora también, y ese hecho, por ejemplo, del papelito que le mandó el Gordo Batifora diciéndole sí o no. Bueno, ahora ustedes tienen,
los celulares, ¿no? Y se hace un poco más fácil. En esa época tenías que acercarte a la chica de todas maneras y tratar de declararte, ¿no? Entonces el gordo Batifor un poco torpemente, ¿no? Le manda un papelito diciéndole sí o no, ¿no? Y eso obviamente era para que Mercedes, mi tía, le dijera si quería estar o no. El cuento ríe y el pisapapeles sucede cuando una noche los gatos del vecino no lo dejaban dormir a mi tío Julio. Y en el escritorio de mi abuelo había un pisapapeles. Era un pisapapeles belga, de celeste, y mi papá y mi tío Julio le habían puesto sus iniciales en la base de este pisapapeles de vidrio, como diciendo que eran suyos. Y su papá no sabía porque no miraba la base. Y esa noche que los gatos no lo dejaban dormir, Julio Ramón agarró el pisapapeles y se los tira a los gatos para ahuyentarlos. Y efectivamente los gatos se fueron. Pero al día siguiente tenía el problema de que mi abuelo se iba a dar cuenta que no estaba el pisapapeles y se iba a armar el escándalo. Así que le dijo a mi abuela que lo buscaran. Mandaron al jardinero a revisar en el techo y estaba lleno de maracuyás. Cortaron los maracuyás, las enredaderas, y nunca encontraron el pisapapeles. 15 años después, Julio Ramón va a visitar a un escritor y antes de entrevistarlo encuentra que estaba el pisapapeles. No lo puede creer. Voltea el pisapapeles y de repente ve que era el pisapapeles de ellos, porque ahí estaban las marcas que le habían hecho de jóvenes. Entonces se quedó sorprendido, ya no le interesaba entrevistar al escritor este. Y cuando sale, le dice, ¿y este pisapapeles cómo está acá? Y dice que lo miró el escritor y le dijo, usted me lo tiró. Y le vio y el escritor tenía una cara de gato. Julio Ramón salió corriendo. Bueno, yo sé que han leído ustedes cuentos como Los Gainados sin plumas. Efectivamente, estos chicos recogedores de basura, que aún los seguimos viendo, estaban en el malecón de Miraflores, que era muy cerca de la casa de Julio Ramón. Alienación, ¿por qué él era Ribeiro? Porque alienación toca un tema presente, que es la discriminación racial, ¿no? Como por ser sambo, la chica lo discrimina, y finalmente la chica, que era blanquiñosa y que se creía superior, fue discriminada a su vez por un norteamericano que al final le pega. Ustedes le dicen, dime, sí, bueno, a Keka al final le pegan, ¿no? Y le dicen chola. Y bueno, finalmente quiero decirles que qué pena que ustedes no disfrutan de los desfiles escolares. Antes, en la Avenida El Arco, desfilaban todos los colegios, el Carmelitas, el Champañá, ¿no? Y había esas competencias que permitían que se dé el hecho de juntarse con otros colegios. Antes los colegios eran de hombres y de mujeres, el Champañá era de hombres, ¿no? Entonces la oportunidad de conocer a chicas era en los desfiles, donde iban la Reparación, el Mater Purísima, ¿no? Etcétera. Ahora es más fácil pues porque los colegios son mixtos, ¿no? Bueno, muchachos, ha sido un gran placer estar con ustedes. Yo los invito a que lean a Ribeiro y que conozcan un poco más de la realidad de su país a través de él. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Justo Juan Ramón me estaba comentando que a continuación viene un sorteo de libros a cargo de Elizabeth. A ver, Elizabeth, te invitamos por favor para que puedas realizar el sorteo. Chicos, a ver, vamos a obsequiar unos libros, como son un montón. El primero que levante la mano que sepa la respuesta. Pero las mises nos van a ayudar para identificar. Okay. Que Miss Cole va a ser el jurado, así que ella va a estar atenta a quién. A ver, ustedes han leído Los Gainazos sin plumas y justamente tenemos una preciosa versión de plan lector en cómic. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se llamaban los dos animales? Miss Cole. Hola. Es
que han levantado todititos a la vez, no pude Porque ver. todos salen a Ribeiro, Dios mío, Sí. qué lindo. Una pregunta más difícil. A ver, una más difícil, más difícil. A ver, ¿qué pregunta podríamos hacer? ¿Usted qué está con él? La dirección de la casa de Ribeiro. Ahí está, el niñito de lentes. Ah, A ver. pero dijo, ¿de dónde era Ribeiro? ¿De dónde? Ah, ya. Ella, sí. Sí. Vivió en Miraflores. Muy bien. No hay. Tenemos dos más, que no se preocupe. A ver, tenemos de la palabra del mudo, el primer tomo, tiene varios cuentos de Julio Ramón. ¿En qué año nació y en qué año falleció Ribeiro? ¿En qué año Ahí nació está. y falleció? Ahí. Nació el 31 de agosto de 1929 y falleció el 4 de diciembre de 1944. ¡Bien! Vamos a celebrar su 94 cumpleaños de Julio Ramón. Muchas gracias, Ica. Gracias por seguirme en el video. Y acá de parte de Juan Ramón tenemos el Eterno Forastero, que fue un homenaje que se hizo a Julio Ramón Ribeiro en la Casa de Literatura. Entonces, Pero tienen que escuchar la pregunta hasta el final. No pueden levantar la mano antes. a ver, ustedes han amado la historia Mariposas y Cornetas. Los padres de Frida, ¿de dónde eran? Ahí está. Sí. ¿Qué? Era el padre era alemán y la madre era de Chile. Muy bien. Sí. Chicos, en especial me encantó cuando las chicas suspiraron con lo del lazo rojo. Entonces voy a presentarles al galán de Frida. A ver. El Flaco García, tenemos a Julio Ramón aquí, está Juan Antonio, él es el Flaco García. El gordo está ahí abajo. Ah, no, sí, el de arriba. El de arriba, puede ser que sea el gordo Batífora. Gracias, chicos. Sigan leyendo al Flaco. Agradecemos a Elizabeth, a Carlos, a Juan Ramón y ahora vamos a invitar a Miss Manuela. Por favor, continuando con el evento, muchas gracias chicos. Continuando con el evento, por favor, Juan Ramón, Carlos, suban, por favor, al escenario. También invito al subdirector, a la coordinadora académica y a la coordinadora de gestión del educando a subir, por favor. El colegio quiere entregarles la diploma en reconocimiento a la difusión de la obra libreriana. Por favor. Señora coordinadora académica, para Elizabeth Monopoli. Señora coordinadora de gestión del educando, para Carlos. Señor subdirector, para Juan Ramón. Agradecemos los estudiantes de sexto grado agradecen al Club Ribeiro su presencia
Estamos felices, las profesoras del grado, ya que el conocimiento no tiene sentido si no se comparte. Y en este momento, eso es lo que ha sucedido. Muchas gracias. Por favor, invito al subdirector Óscar Taya Urrutia a culminar con el evento. Por favor, señor subdirector. Muchas gracias. Bueno, hablar de Julio Ramón Ribeiro son palabras mayores. Es uno de los escritores más reconocidos, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Ustedes deben saber que Julio Ramón viajó a España, a Francia, estuvo en Alemania. Julio Ramón, a pesar de lo que muchos por ahí, cuando aprendimos en el colegio algunas cosas sobre él trabajó de muchos oficios cuando estuvo en Europa. ¿Y por qué? Porque tenía que sustentarse, comer, alimentarse. La vida de Juan Ramón no fue nada fácil, y él lo sabía. Trabajó de periodista, de crítico. Julio Ramón era un apasionado de la pintura. Por eso es que uno dice, ¿por qué tengo que estudiar arte? Porque el arte te da esa cosa bonita de poder recrear, plasmar en algo que si bien lo puedes tocar, al mismo tiempo es más profundo de lo que tú has hecho. Escuchar a nuestro amigo, el señor cuentista, narrador, te transporta, ¿no? Te lleva de lo que estás en un auditorio, que acabas de salir de un recreo y que sabes que te viene un curso saliendo de aquí, te ha transportado en el tiempo hacia una cuestión tan importante como es el amor. Julio Ramón es catalogado como uno de los escritores que pone un detalle especial para cada personaje de sus obras maestras. Lo que sienten, lo que hablan, cómo viste, a dónde va, qué cosa dice, es algo que es innato a él. Por ejemplo, que Mario Vargas Llosa no es así. Él tiene otro tipo de feeling. Pero Ribeiro nos hace arrancar sonrisas. Y yo rescato, por ejemplo, ese recuerdo que ustedes, alumnos de sexto, se han llevado en nuestros tres amigos que han venido hoy día. Pelearse por una obra de Julio Ramón Ribeiro contestando algunas preguntas que de repente otros colegios dirán, ¿en qué año habrá nacido? Pues, ¿no? Averiguando por ahí, alguien dijo, ¿a qué hora nació? A las 7 de la noche. ¿Qué pasó? La vista atenta a lo que estoy diciendo. A las 7 de la noche. Y esos detalles de saber, yo no sé a qué hora nací, por ejemplo, ¿no? Averigüen, porque eso te llena a ti de información, te llena a ti de anécdotas que mamá y papá saben de ti. Por ejemplo, yo no les voy a contar una anécdota que yo le pregunté a mi mamá, porque es muy personal, pero yo le pregunté a mi mamá cómo era el biberón con el cual ella me preparaba la leche cuando era chiquito, y me lo detalló, ¿no? Mi mamá ahora, por ejemplo, sufre de Alzheimer, esa enfermedad que te hace perder la memoria, pero cuando yo le pregunto, me sigue diciendo cómo era mi biberón cuando yo era pequeño. Y eso pasa con Julio Ramón Ribeiro. Él te transporta a lo que era la Avenida Pardo, el Malecón, y esas cosas bonitas que nadie más te las puede dar. Por eso nuestros tres amigos se llevan la mejor impresión de ustedes, estudiantes de sexto, de la emoción de amar a alguien que ellos aman, pero ustedes se conjugan con ellos en un solo amor a través de la obra que dejó Julio Ramón. Muchas gracias. Gracias, señor director.